La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. El Evangelio en este lunes 16 de enero es de San Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Nos va a hablar de cuando falta el esposo. Nos va a hablar Jesús de cuando el esposo no esté con ellos. Y vamos a intentar explicar un poco más profundamente en qué consisten las ausencias del esposo de con el alma y también vamos a intentar explicar un poco más profundamente cómo tenemos que intentar vivir y afrontar estas ausencias. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Bueno, Jesús nos habla en este Evangelio de dos temas. Uno es el ayuno y la presencia o ausencia del esposo, y luego Jesús cambia de tema y habla del tema del vino nuevo y los odres nuevos, pero en ese tema no vamos a entrar. El tema del ayuno y la presencia / ausencia del esposo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan?, le preguntan a Jesús. Y Jesús responde: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Bien, entonces, primer punto: la presencia del esposo. El esposo está presente en el alma. Y dice Jesús: mientras el esposo está presente en el alma, no pueden ayunar. Continuamos. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán
en aquel día. Entonces pasamos a un segundo estado, la ausencia del esposo. Cuando el esposo está ausente, entonces sí llegará el tiempo de ayunar. Vale. Vamos a intentar ir más adentro con esta explicación. En primer lugar, ¿qué entendemos por una ausencia del esposo? La ausencia del esposo hay que entenderla como ausencia de nuestra sensibilidad. No le percibimos con nuestra sensibilidad, con nuestros sentidos, bien sean los sentidos exteriores, que con esos sentidos no solemos ver al esposo, vista, oído, olfato, gusto y tacto, bien sean nuestros sentidos interiores. Con los sentidos interiores sí que hay muchas veces que, entre comillas, vemos al esposo. Muchas veces espiritualmente vemos al esposo. Muchas veces espiritualmente sentimos al esposo. Pues las ausencias del esposo es cuando no le vemos espiritualmente, cuando no le sentimos espiritualmente. Esos son las ausencias de nuestros sentidos interiores. El esposo está ausente de nuestros sentidos interiores. Y luego también el esposo puede estar ausente de la luz de nuestro entendimiento. Mi pensamiento no encuentra al esposo. Ahí también puede estar ausente. Cuando intento pensar en el esposo y no puedo pensar en él. Y también puede estar ausente en el nivel de la fe. ¿En qué sentido? Intento percibirle con la fe, intento buscarle con la luz de la fe y no le encuentro. En estos niveles son en los que puede faltar el esposo. Pero en el nivel más profundo, que es en el nivel de su presencia en el alma, presencia real en el alma, el esposo nunca falta del alma que está en gracia de Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. En ese nivel de su presencia en el alma, en ese nivel el esposo nunca falta del alma que está en gracia de Dios. El esposo está presente en el alma. Otra cosa es que en el nivel de nuestra sensibilidad, sentidos físicos y sentidos espirituales, en el nivel de la luz de nuestra fe, y en el nivel de nuestro pensamiento, nuestro intelecto, esté ausente. ¿Qué ocurre cuando el esposo está ausente en estos niveles? Vamos a leer a San Juan de la Cruz, el libro
de la noche oscura a ver si estas ausencias del esposo son buenas o malas. Y dice así: ordinariamente es el libro de la noche oscura, libro segundo, capítulo 16, números 2 y 3. Ordinariamente el alma nunca yerra, sino por sus apetitos o sus gustos, estos son los sentidos espirituales, o sus discursos o sus inteligencias, el pensamiento, o sus afecciones, los sentimientos. Porque de ordinario, habitualmente, en estas, es decir, en ese nivel de mis pensamientos, de mis sentimientos, excede o falta. Es decir, en este nivel de mis pensamientos, de mis sentimientos, me puedo equivocar por exceso o por defecto. O varía o desatina, o da y se inclina en lo que no conviene. Se va el alma en estos niveles donde no conviene. ¿De dónde se piensa, de dónde se puede decir que impedidas todas estas operaciones y movimientos, es decir, si el alma no siente nada, si el alma no es capaz de pensar nada, claro está que queda el alma segura de errar en ellos. Si no es capaz de sentir nada, si no es capaz de pensar nada, no se puede equivocar en eso, porque no solo se libra de sí, de esos pensamientos que pueden ser erróneos, de esos sentimientos que me pueden llevar a cosas equivocadas, sino también se libra de los otros enemigos, que son mundo y demonio, los cuales, enemigos, apagadas las afecciones y operaciones del alma, no le pueden hacer guerra por otra parte ni de otra manera. Entonces busco al esposo y no le encuentro, ni con mis sentimientos ni con mi pensamiento, y tampoco se hace luminoso a mi fe. Bien, dice San Juan de la Cruz. De aquí se sigue que cuanto el alma va más a oscura y vacía de sus operaciones naturales, va más segura. ¿Te das cuenta? Si no sientes al Señor, si no eres capaz de pensar nada de Él, si está oscuro a la luz de tu fe, vas más segura. Por tanto, impedida ella, el alma, así, de sus males, resta falta que le vengan luego los bienes de la unión de Dios. En sus apetitos y potencias, solo falta que Dios venga, en que las hará divinas y celestiales. De donde, por lo tanto, en el tiempo de las tinieblas, si el alma mira en ello, si el alma se para a pensarlo, muy bien echará de ver, muy bien notará cuán poco se le divierte el apetito, qué poco se disipa.
Y las potencias, que poco se le disipan las potencias a cosas inútiles y dañosas. Y cuán segura está de vanagloria, soberbia y presunción vana y falso gozo, y de otras muchas cosas. Luego bien se sigue, bien se entiende que por ir a oscuras no solo no va perdida, sino aún muy ganada, pues aquí va ganando las virtudes. Es decir, le es al alma gran ganancia que falte el esposo en estos niveles de la sensibilidad, de la luz de la fe, de los pensamientos. Le es gran ganancia que falte, que se oculte el esposo, estar en tinieblas, porque va mucho más segura y va a llegar a una unión mucho más profunda con el esposo. Así que las noches oscuras, las ausencias del esposo, son gran bendición para el alma. Esta es la doctrina de Jesús y la doctrina de los santos. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.